Perfecto. Vale, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar que hemos titulado ¿Está preparada tu marca para un mundo cookieless? A ver, vale, hoy los acompañamos Gonzalo y yo, y muy brevemente para contarles qué hacemos o a qué nos dedicamos. Nosotros trabajamos en una empresa que se llama Qualifio, y Qualifio lo que hace principalmente es ayudar a las marcas a generar engagement, es decir, a aumentar las interacciones que tienen eh, los visitantes con la marca y recopilar datos a través de todos sus canales digitales utilizando el contenido interactivo. Entonces, abajo pueden ver algunos de los logos de nuestros clientes que tenemos en España y a nivel internacional. La idea de este webinar es que dure 30 minutillos y luego tener otros 10 para temas de preguntas y respuestas. Vamos a procurar que sea lo más dinámico posible, lo más entretenido, entregarles información que sea útil y que se puedan llevar para luego poder aplicar en sus trabajos, en sus marcas. Entonces, Y perdona, Natalia, dime. importante recordar que hay un chat y una sección para plantear vuestras preguntas, ¿vale? Que según vaya hablando Natalia, las iremos leyendo. Si no son totalmente necesarias parar el ritmo de la presentación, lo vemos al final, como dice Natalia, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta ese espacio que tenéis ahí disponible para ir lanzando todo lo que os surja y para que os parezca más relevante. Dale, Natalia. Vale, gracias. Entonces, repasemos la agenda. Entonces vamos a empezar entendiendo qué es lo que está pasando. Luego vamos a seguir con el futuro del marketing digital en un mundo cookieless. Y acá es importante aclarar que cookieless no quiere decir que todas las cookies se vayan a terminar. Cookieless se refiere a la finalización de las cookies de terceras partes, no a todas las cookies del mundo. Luego vamos a seguir con cuáles son las alternativas. Vamos a ver 3 alternativas a este nuevo mundo cookieless. Y por último vamos a finalizar con casos de éxito de grandes marcas. Entonces, ¿qué está pasando? La verdad es que el 72% de los usuarios están convencidos de que todo lo que hacen en Internet está siendo rastreado por empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se sienten perseguidas, las personas se sienten espiadas. Y por otra parte, el 81% piensa que los posibles riesgos que para ellos suponen entregar sus datos superan los beneficios que realmente están recibiendo a cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas perciben un riesgo y no un valor de intercambio cuando dan sus datos personales, lo cual simplemente está mal. Entonces, obviamente, esto trae consecuencias y estas son las consecuencias. Google ha anunciado el final programado de las cookies de terceros para el 2022. Google y otros buscadores como Firefox, Mozilla, Explorer, que algunos de ellos incluso ya han finalizado este tema de las cookies de terceros. ¿Por qué es importante esto? Porque Google maneja el 60% del mercado publicitario online. Entonces ya pronto va a ser imposible recopilar datos a través de estas cookies de terceros. Y para recordar muy rápidamente qué son las cookies, para qué sirven las cookies de terceros, sirven para generar segmentos y luego impactar con ads personalizados que nosotros queremos publicitar. Y también para recopilar información de intereses y de intenciones de compra. Entonces, dicho lo anterior, la industria esperaba que Google reemplazara las cookies por algo similar a una cookie, por algo que se le pareciera. Pero Google en su blog dijo explícitamente que no va a crear ninguna alternativa para rastrear a las personas que sea similar a una cookie de terceros. Entonces, boom, todo el mundo quedó un poco desubicado y descolocado porque pues es un impacto muy fuerte para sus audiencias y para la forma en que están prospectando y acercándose a nuevos clientes. Entonces, veamos realmente el futuro del marketing, el futuro del marketing digital ahora en un nuevo mundo cookies. Estas son algunas consecuencias para los usuarios. Entonces, algo bueno es que vamos a tener mayor control sobre los datos que compartimos con otras empresas. También que vamos a poder gestionar y comprender qué empresas están captando nuestros datos comportamentales
ya que vamos a tener que dar explícitamente el consentimiento para que éstas los puedan recopilar. Por otra parte, la desventaja es que la personalización la experiencia, perdón, fuera del sitio web que nos interesa visitar, puede volverse un poco aburrida, ya que nos van a poder impactar con anuncios que tal vez no sean relevantes para nosotros. Estas son las consecuencias para los usuarios. Ahora veamos cuáles son algunas consecuencias para los anunciantes. La mayoría de las audiencias que han sido creadas por cookies de terceros van a desaparecer o van a disminuir su tamaño. ¿Por qué? Porque la vida de una cookie es de 30 días. Luego de que todos los buscadores terminen de eliminar las cookies de terceros, pasados los 30 días, estas audiencias simplemente van a desaparecer. Por otra parte, y eso es un punto positivo, los anunciantes van a tener que desarrollar nuevas estrategias de prospección, lo cual va a ser interesante y vamos a ver con qué nos van a sorprender los anunciantes en los siguientes meses. Y por último, esto ya más enfocado a las empresas que se dedican al procesamiento y venta de datos publicitarios, tendrán que desarrollar nuevas formas, sin duda alguna, de recopilar y agregar los datos fuera de lo que hacían a través de las cookies de terceros. Entonces, sabiendo el contexto y qué es lo que está pasando y cuáles han sido las consecuencias, vamos a ver 3 alternativas que les queremos contar, les queremos plantear que existen. Bueno, es importante aclarar que si bien estas alternativas no van a ser alternativas que van a reemplazar a las cookies, sí consideramos que son una vía más poderosa de comprender y abordar las necesidades de los clientes. Por tanto, potenciar su experiencia de usuario, ya que van a poner en el centro de todas las acciones a estos usuarios. Entonces, vamos a empezar con la primera, que son 2 propuestas que están haciendo los buscadores. Entonces, la primera es Google Flock. Entonces, ¿qué es Google Flock? Google lo que quiere es incluirnos en grupos o, como ellos lo llaman, en cohortes, con personas que son similares a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que Google piensa que nosotros nos comportamos como esta bandada de flamingos, que todos vamos para un mismo lado, que todos nos movemos de una forma parecida, que todos pensamos igual. Y obviamente todos sabemos que no es así. Todos tenemos diferentes expectativas, diferentes sueños, diferentes intenciones, diferentes momentos. Nunca vamos a ser iguales a los otros. ¿Y esto qué tiene que ver con los anunciantes? ¿O cuál sería la repercusión para los anunciantes? Y es que ellos ya no podrían impactarnos con publicidad personal al individuo, sino que tendrían que impactar con su publicidad a un grupo de personas. Entonces, entendiendo un poquito más qué es el Google Flock. Supongamos que tenemos 6 tipos de usuarios con 6 tipos de gustos distintos que han visitado 2 páginas web diferentes. Entonces, lo que hace Google es, basándose en algunas reglas, los empieza a dividir en diferentes cortes, en diferentes grupos. Eso es básicamente cómo funciona Google Flock. ¿Cuáles son algunas incertidumbres que surgen con esta nueva mecánica? La primera es que no es claro todavía cómo se construyen los grupos, ya que diferentes grupos es igual a diferentes reglas. Entonces, esto nos lleva a la segunda incertidumbre, que es que no es todavía claro cómo Google va a prevenir impactar a la misma persona con 2 anuncios diferentes, que uno puede ser relevante y que el otro no. ¿Cómo puede medir la relevancia de su comportamiento? Y la tercera es que todavía no sabemos si va a ser 100%, si va a cumplir 100% con la RGPD, con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces ahí también hay una duda. Esto en este momento Google ya lo está probando en algunos buscadores, especialmente en Estados Unidos, y vamos a ver más adelante cómo termina. Está en proceso de prueba. Entonces digamos que esta historia continuará. Otra propuesta de otro buscador o de otra herramienta tecnológica es la de Microsoft, que se llama Parakeet. ¿Por qué Parakeet? Por sus siglas en inglés, que dice Private and Anonymized Request for Ads that Keep Efficacy and Enhance Transparency. Esto en palabras más normales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el navegador como tal es el responsable de anonimizar los datos antes de enviarlos a las redes publicitarias. Esa es otra propuesta que tiene Microsoft.
pasemos a la segunda alternativa que les queríamos contar hoy, la publicidad contextual. Entonces, ¿qué es la publicidad contextual? La publicidad contextual asigna los anuncios, nuestros anuncios, a páginas web que tengan relevancia directa con lo que nosotros queremos enseñar, con nuestro producto o con nuestro servicio. ¿Y cómo lo hace? Lo hace enseñando estos anuncios, perdón, a la parte relevante con nuestros productos. ¿Y cómo decide qué página es relevante y qué no? Es mediante la temática de la página y las palabras claves que usa la página. Todo se entiende mejor a través de ejemplos. Entonces, veamos estos dos ejemplos. Tenemos el primero, que dice, los juegos de Nintendo para smartphones serán gratuitos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras claves, Mercado Libre, que es como el Amazon de Latinoamérica, ha decidido enseñar una publicidad de su PlayStation. Y en la segunda publicidad, que dice que estará relacionada con la palabra smartphones, Samsung con su tablet Galaxy decidió enseñar su publicidad porque está dentro del contexto. Eso es un ejemplo. El segundo ejemplo es del New York Times, en su sección de libros. Entonces, esta marca de gafas, de lentes, está anunciando que tiene el 50% de descuento y envío gratuito. ¿Cuál es el contexto? Vale, pues libros y lentes para leer están un poco relacionados. Veamos cuáles serían los pros y cuáles serían los contras, de la publicidad contextual. Entonces, por el lado de los pros, respeta la privacidad del usuario 100%. El usuario no está identificado, nadie sabe quién es el usuario y es 100% cumple con la RGPD. El segundo pro es que no depende de las cookies de terceros. Y el tercero es que la intención es en tiempo real. ¿Cómo así? Si yo en este momento estoy leyendo un artículo o estoy buscando algo, es porque en este momento de mi vida me está interesando ese tema en especial. Luego, si me impactan con la publicidad, pues va a ser mucho más relevante para mí y me va a llevar a que haga clic a ver pues, qué es lo que me están ofreciendo. A diferencia de lo que pasaba con las cookies de terceros. Como ya les dije, las cookies de terceros tienen una vida de 30 días. Entonces, puede que al 29º día me impactaran con una publicidad que seguramente para mí ya no era relevante porque efectivamente lo busqué hace 29 días. Entonces, este es un pro que tiene la publicidad contextual. Veamos ahora cuáles serían los contras. El primero es que se basa en datos inferidos. Es decir, porque yo me meta a la sección de libros del New York Times, no necesariamente quiere decir que yo voy a necesitar lentes para leer. Entonces, están infiriendo, que no es exactamente ideal, pero vale. Luego, también es difícil excluir a personas como quién, como niños, que no les interesa que vean nuestra publicidad, clientes, porque ya son nuestros clientes, o grupos de bajos ingresos que de pronto no tienen los recursos económicos suficientes para comprar mi producto o servicio. Y por último, es que siguen dependiendo de contenidos de terceras partes, no depende 100% de mí. Lo cual, como ya hemos visto con las cookies de terceros, no es el mejor escenario al que nos podemos enfrentar. Y veamos la tercera alternativa, antes de pasar a los casos de éxito, que es el Zero Party Data. ¿Por qué nos parece el más importante? Y es donde vamos a enfocar principalmente los ejemplos de las marcas que les tenemos a continuación y que Gonzalo les va a contar. Es porque con el Zero Party Data nosotros sí tenemos 100% el control de toda la estrategia de recopilación de datos que vamos a implantar. No dependemos de terceras personas, no dependemos de decisiones que a otras personas de repente se les ocurra tomar. Entonces, antes de eso, vamos a definir qué es el Zero Party Data. Entonces, según Forrester, dice que son datos de clientes que intencional y proactivamente comparten con una marca. Y estos pueden incluir datos de preferencia, datos de intenciones de compra, datos sobre mi contexto personal y datos sobre cómo quiere el individuo que la marca reconozca a esta persona. Nosotros somos fieles creyentes de que todo se entiende mejor mediante los ejemplos. Entonces, vamos a entenderlo mediante un ejemplo.
Pero antes vamos a ver cuál es la diferencia entre el First Party Data, que seguramente todos sabemos qué es, y este nuevo concepto que es el Zero Party Data. Entonces imaginémonos que esta persona quiere hacer una reserva en un hotel. Para hacer la reserva le van a pedir ciertos datos personales que son el Zero Party Data. Entonces le van a pedir su nombre, apellido, su email y su móvil. Ese es el Zero Party Data, el First Party Data, perdón, porque necesitamos esa información para generar la reserva. Ahora, el hotel también le podría preguntar datos adicionales, que sería el Zero Party Data. ¿Cómo cuáles? Como la preferencia de piso, en qué piso se prefiere alojar. Prefiere los pisos bajos, los pisos intermedios, los pisos altos. Prefiere que tenga vistas a la playa, a la piscina, al patio interior. Bueno, luego, si de repente tiene alguna alergia con alguna comida o si va a traer a su mascota al viaje. Y por qué no, también le puede preguntar hasta el nombre de la mascota. Entonces, con esto, ¿qué buscan? Recopilar estos datos y hacer de la experiencia del cliente una experiencia extraordinaria, buscando generar engagement, sorprenderlo, mejorar la experiencia, fidelizarlo y que al final haga una recomendación maravillosa de nuestro hotel. Y bueno, al final todo esto lo que buscamos es que se vea reflejado en la última línea de nuestro balance general. Esta sería como la parte un poquito más teórica de cómo, de las alternativas y de lo que está pasando en el mundo cookies. Ahora le voy a pasar la palabra a Gonzalo, que como ya dije les va a contar y les va a enseñar ejemplos súper cool de qué están haciendo las marcas más innovadoras en este momento para recopilar esos Zero Party Data. Genial. Se ve mi pantalla ahí, ¿verdad, Natalia? Hemos cambiado ya. Sí. Correctamente. Genial, pues muchas gracias por toda esta introducción teórica. Siempre, efectivamente, gusta seguir con casos prácticos, pero es muy necesario conocer también un poco la situación en la que nos encontramos y cuáles son las primeras alternativas que empiezan a surgir en el mercado. ¿Vale? Vamos a ver, como comentaba Natalia, cómo empezar a recopilar, cómo lo hacen algunas marcas, tanto Zero Party Data como First Party Data. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de captar este tipo de información? Bueno, ya podemos tener todos una idea, pero estos son algunos puntos importantes que nos aportan valor. Al final conocemos más y mejor a nuestra audiencia, ¿vale? En base a esta información que obtenemos. Esto nos permite llevar a cabo una mayor personalización de contenidos y, por lo tanto, aumentar el engagement con el consumidor y nuestra marca. Nos permite mejorar la estrategia de retargeting, ¿vale? Con una publicidad más relevante en cada momento. Llevar a cabo también, evidentemente, el incremento de la conversión de nuestro funnel, ya sea a venta o a conversión de lead, etc. Y todo esto dan datas recopiladas siempre con consentimiento, ¿vale? En marco legal del RGPD, con todo bien recopilado y bien dentro de esta base de datos compliant 100%, ¿vale? ¿Cuáles son algunas de las claves para captar datos? Pues, evidentemente, antes comentaba Natalia que los usuarios, en una estadística muy interesante, los usuarios perciben riesgos cuando dejan sus datos. Esto, evidentemente, hay que luchar contra ello, esto es así, esto nos pasa a todos, ¿vale? Y algunas claves para poder captar esos datos de manera más eficiente es ser transparente, ¿vale? Ofrecer un valor a cambio, no pedir los datos a cambio de nada, sino ofrecer un intercambio y elegir contenido interactivo, ¿por qué no? Y ahora veremos cómo puede ser efectivo para captar datos y para que el usuario esté dispuesto a dejarnos y compartirnos su información, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos aquí una serie de ejemplos que queremos mostraros, ¿vale? De cómo captar esta información. Pues se puede captar información en la propia campaña, ¿vale? En este caso es una campaña que, como veis, está en la web de Autobill, un artículo de Volvo sobre coches eléctricos. Bueno, aquí está lo que es el contenido, todo el artículo clásico de este caso de la marca, ¿vale? Y al final lo enriquecen con un test de personalidad en el cual se plantea si quieres descubrir cuál es el mejor Volvo, el Volvo que mejor encaja con tus necesidades, ¿vale? Y te ayudan a decidirte con este test. Al final, cuando nosotros entramos en esta participación, al final lo que se está planteando es, por ejemplo, ¿cuándo crees que vas a querer tener un recharge? Esto es información muy valiosa porque nos va a hacer
conocer esa intención de compra, si es inmediata, si es el próximo año o más adelante, ¿vale? Y en base a esta serie de preguntas que damos, si tienes posibilidad de recargar tu vehículo en el trabajo, en casa, etcétera, ¿vale? Vamos a ir contestando punto por punto y esto es información que vamos a poder enriquecer esa cookie de primera mano, ¿vale? Con este first party data y al final el usuario pues es relevante, es un contenido interesante en línea con el artículo, ¿vale? Y que evidentemente le aporta un valor porque al final estamos dando una recomendación particular y personal sobre sus preferencias, ¿vale? ¿Qué otros ejemplos tenemos por aquí? Esto es una manera de hacerlo. A ver, si me carga aquí. Tenemos la posibilidad de hacerlo también mediante formularios, ¿vale? Lo que hemos visto anteriormente es una campaña anónima, es una campaña en la cual no hay en ningún momento un formulario en el cual captar esos datos y en este caso Mujer Hoy, ¿vale? Está planteando una serie de muestras con esta marca, con Mugler, ¿vale? Y lo que plantea es un formulario que ellos han personalizado con estos campos. ¿Vale? Pues evidentemente lo engloba todo dentro del valor que da a probar esta fragancia, etcétera, etcétera. Y estos campos son los que ellos han elegido. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección, localidad, provincia, código postal. ¿Vale? ¿Podría ser más breve? Puede ser más breve. En este caso, evidentemente, tienen que saber a dónde enviarlo porque son muestras. ¿Vale? Pero todo esto es personalizado y personalizable 100%. ¿Vale? Y luego, por último, podemos tener también la opción de combinar ambos. ¿Vale? Es decir, utilizar información que esté ocurriendo en la campaña interactiva y información de un formulario. ¿Vale? En este caso tenemos el ejemplo de Purina, ¿vale? Purina Dental Life, que está haciendo esta promoción sobre esta línea de productos y planteaba primero un formulario bastante largo, ¿vale? En el cual, como veis, hay bastantes campos, pero con información muy relevante y muy precisa sobre lo que ellos necesitan y quieren conocer de cada usuario, ¿vale? Como vemos aquí tenemos el género, el nombre, el apellido y el email, que esto es, digamos, información un poco estándar, que sería la first party data, y aquí tenemos una parte que es más zero party data, porque al final lo que te está preguntando es tu perro, cómo es tu perro, cómo se llama tu perro, cuándo fue su cumpleaños, qué es su tamaño, cuántos tienes en casa, o si también tienes gatos, ¿vale? Que te va a conseguir que esto personalice más la experiencia para ti y que, por ejemplo, si hay unas muestras, te den las muestras adecuadas, por lo cual tú estás interesado en proporcionar esa información, ¿no? Entonces, si nosotros aquí rellenamos, vamos contestando las diferentes preguntas, imagínate, tenemos 2 gatos también, 9 gatos también, 2 perros en casa, decimos que somos, lo rellenamos todo, marcamos los opt-ins, que son los que nos van a permitir tener toda esta data con ese consentimiento y empezamos, en este caso, el quiz. En este caso, error del director, efectivamente. Y es participado, pero si cambiamos y ponemos aquí Natalia, lo siento Natalia, voy a utilizar tu email para que la limitación de email no aplique. Vale, pues aquí, como veis, empiezan a aparecer ya las preguntas y en estas preguntas vamos a poder también, como veíamos en el ejemplo de Volvo, poder sacar información que nos sea relevante acerca del usuario. ¿Vale? Además, ellos aprovechan para educar en las diferentes preguntas, pues eso, pues si aciertas, ¿por qué aciertas? Si fallas, digamos que porque no estabas en lo cierto, ¿vale? Diferentes objetivos que conseguir con la misma campaña, ¿vale? Pues esos eran los 3 ejemplos que queríamos mostraros en vivo. Tenemos algunos otros casos de éxito que vamos a revisar, ¿vale? Que como, bueno, pues hay diversos formatos interactivos, no solo un breve formulario o un tipo quiz, ¿vale? Sino algunos otros formatos que son muy efectivos a la hora de captar esta información. Gonzalo, antes Sí. de seguir, en el chat tenemos un par de preguntas. No sé si las quieras responder, revisar ahora, antes de seguir con la siguiente sección. Estaría encantado de responderlas, pero no me aparecen. Si me lo... Vale, Aquí en el chat. en el chat, sí. ¿Lo puedes ver o quieres que te las lea? Sí, lo puedo ver, creo. ¿Esa información se la queda Autovil o la marca del coche? Esta pregunta te refieres, ¿verdad? Vamos por ahí. Ese es del ejemplo de Volvo. Sí, efectivamente es una muy buena pregunta y se la queda, entre comillas, el que cree la campaña de Qualifio. Es decir, al final, si Autovil, que es en este caso el usuario de Qualifio, es el que crea la campaña, es el que estaría captando esa información. No obstante, si metemos, por ejemplo, en el consentimiento que se vaya a compartir esos datos con el tercero, con la información comercial, o directamente puedes especificar con la marca Volvo, en ese caso, la información podría 100% ir para la marca también, ¿vale? Sería totalmente legal.
Entonces, la solución que se propone recomienda es cambiar la estrategia de la marketing a través de cookie por public recortajes con formularios. Bueno, a ver, aquí lo que venimos es a dar ideas y a ofrecer diferentes soluciones. No tenemos una solución, digamos, mágica ni la solución perfecta, ¿vale? Lo que proponemos es ejemplos de cómo lo hacen otros clientes, de cómo están, digamos, enfrentándose a esa situación, ¿vale? Y cómo lo están ellos llevando a cabo en base a contenido interactivo. No solo formulario, pero como hemos visto, hay ejemplos y clientes que un breve formulario le funciona realmente bien y no necesitan hacer cosas mucho más complejas, ¿vale? En el ejemplo que comentaban de AutoBuild, esta vez se recoge la preferencia del usuario, luego ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se impacta a esos usuarios? Bueno, eso luego ya va a depender de tu estrategia, ¿vale? Tú vas a poder captar esa información, el cómo la utilices, evidentemente, es decisión de cada uno de los clientes, ¿vale? De cada uno de las marcas que están captando esa información. Hay quien la captará y no hará nada con ellas, porque lo hay. Pues eso es evidente que habrá campañas en las que no utilices esa información y otras que tengan una estrategia muy definida y que, por tanto, te permita hacer campañas de personalización de contenidos, por ejemplo, de manera avanzada, ¿vale? Si te parece, vamos a seguir, porque veo que hay más preguntas, pero si no vamos a dejarlo para el final y luego vamos resolviéndolas todas, ¿vale, Natalia? Vale. Si te parece. Encuesta. Tenemos aquí, como decía, a presentar diferentes formatos, ¿vale? En este caso es una encuesta que plantea Diario AS, en la cual, bueno, después de ese partido de Champions del martes entre Chelsea y Madrid, planteaban quién crees que va a pasar a la final, ¿vale? De una manera, pues, muy visual. Y luego planteaban una segunda pregunta: ¿cómo te identificas y cuál es tu rango de edad? ¿Vale? Esto nos permite, evidentemente, captar una información muy valioso para ellos, porque lo que hace es cualificar esa cookie anónima, ¿vale? Y, digamos, tener un perfil del usuario que está navegando mucho más definido, ¿vale? Y este formato, si navegáis por su web, bueno, es muy recurrente, lo suelen utilizar bastante, ya que es muy fácil de implementar, muy ágil para redacción, y a su vez el usuario, pues digamos que no es muy intrusivo y es bastante ágil de participar. Otro ejemplo, tenemos aquí formato Swiper, este formato que está basado o está muy enfocado en la experiencia de mobile, ¿vale? En este caso es un ejemplo de Barceló, en el que se planteaba que soñases con tus próximas vacaciones, algo que estamos todos sin duda deseando, ¿vale? Y se planteaban diferentes destinos. Se iban planteando ahí, como veíamos en la imagen de la izquierda, se van planteando diferentes hoteles de los que Barceló tiene en el Caribe, ¿vale? Y el usuario podía deslizar de izquierda a derecha, decidir con esa cara con gafitas de sol o la carita triste, que eso es totalmente personalizable, si entra en sus preferencias y sus gustos o no, ¿vale? Lo cual es información, evidentemente, que, de nuevo, Barceló está pudiendo captar de sus usuarios y luego pedía un breve formulario con simplemente un email para poder recibir ese descuento que se entregaba en el final de la campaña, ¿vale? Ejemplo de checklist. En este caso es Decathlon, el retailer francés. Ellos lanzaban una campaña con motivo de la vuelta al cole en la que planteaban o preguntaban qué deporte tanto tú como tus hijos vais a llevar a cabo en esta vuelta al cole y en base al deporte que elegías te daba una serie de, digamos, complementos deportivos, accesorios deportivos, material deportivo que debes de tener para volver a eso, a practicarlo, ¿vale? Entonces, esto hacía que el usuario pudiese ir marcando, pues, o recordando aquellos artilugios, aquellos accesorios que no tiene y que debía haber comprado antes de volver a entrenar, antes de volver a llevar a su hijo a las clases de baloncesto, y de esta manera, en la ventana de salida le permitía a Decathlon personalizar muchísimo, bueno, pues evidentemente lo que es el destino de la web al que enviarle, ¿vale? Al final ellos le redirigían precisamente a esos artículos que le faltaban dentro de su armario o que aquellos que todavía necesitaba comprar antes de que empezase la temporada, ¿vale? Era muy relevante, al usuario le resultaba mucho más rápido que tener que estar navegando por la web y mirando todas las secciones a ver qué es lo que le faltaba, ¿vale? Y como veis ahí en ese dato, la tasa de conversión para ellos fue bastante superior a lo que obtenían en una landing estándar de, por ejemplo, pues la vuelta al cole, la campaña de vuelta al cole del año anterior. Luego tenemos otro ejemplo, Batalla, ¿vale? En este caso es la Euroliga de baloncesto, que planteaba este tipo de dinámica en la cual se enfrentaban jugadores, ¿vale? Tipo planteando diferentes batallas de jugadores al azar, ¿vale? Y el usuario podía ir eligiendo uno u otro
cuál era su favorito, ¿vale? Como veis ahí, se van planteando diferentes jugadores, ¿vale? Y el usuario, de una manera muy visual y muy atractiva, va eligiendo. Al final, se planteaba un formulario en el cual se preguntaban, como veis ahí, unas preguntas bastante específicas, ¿vale? Una cualificación bastante avanzada con información muy relevante para luego compartir con sus partners, ¿vale? De manera nominal, ¿vale? Porque está al final dejando sus datos. Y al final el gancho para participar en esta dinámica era el sorteo de camisetas, ¿vale? Aquí lo que están obteniendo es una información, digamos, general de todo el mercado, porque están viendo cuáles son los jugadores preferidos, pero evidentemente también a nivel individual, ¿vale? Ahí saben que Gonzalo Leal, Gonzalo Roma Coalicio, le gusta más Jules que Calates. Bueno, pues es una información que les puede ser muy valiosa a la hora de luego enviarme un email y ofrecerme una camiseta u otra, por ejemplo. Más ejemplos. Bioterm, formulario de muestras, un poco en la línea de lo que veíamos en el ejemplo de Mujer Hoy, ¿vale? La creación de, en este caso es un mini site que se creaba específicamente para esto, ¿vale? No estaba integrado en su web, sino que creaban el mini site directamente desde la plataforma y al final se recopilaba una serie de datos a cambio de entregar muestras gratuitas. ¿Vale? Este tipo de campaña funciona muy bien en este tipo de empresa, desde luego, y pues ahí tenéis los números, ¿no? Ellos obtuvieron este tipo de campaña en 90%, 91% de Optina Newsletter y bueno, el 60% de los usuarios afirman querer comprar un producto tras haber probado una muestra, por lo cual se muestra como una campaña o, digamos, una activación bastante efectiva, ¿vale? Otro ejercicio, otro formato bastante llamativo, el test de personalidad, ¿vale? En este caso tenemos un test creado por Promofarma, de hecho está activo en su web, en el cual, ahora que sigue el verano, que vuelve a salir el sol y que ya no recordamos cuál es el protector solar que mejor va con nuestro tipo de piel, ellos nos plantean precisamente eso, que podamos, en base a una serie de preguntas, ¿vale? 4 exactamente son las que plantean ellos, perfilar cuál es la crema que mejor va con mi perfil de piel. ¿Vale? Como veis ahí, se pregunta cómo te identificas más, diferentes tipos de cabellos y de pieles, cómo reacciona tu piel al sol, qué tipo de piel tienes, etcétera, etcétera. Y en base a eso, tienen 12 posibles perfiles en la pantalla de salida. ¿Vale? Entonces, como veis en la pantalla de salida, ellos muestran el resumen, ¿no? de la información práctica para, digamos, ahora volver a aplicar este tipo de protección solar, ¿vale? Y sobre todo te muestran de manera personalizada qué tipo de crema, qué tipo de protector facial, qué tipo de after sun va mejor con ese perfil que hemos descubierto tú, ¿vale? Con un CTA, como veis, directamente a adquirir el producto, ¿vale? Luego tenemos este ejemplo en el cual, viendo lo que hemos visto en los dos anteriores, el test de personalidad y las muestras se unen para llevar a cabo un test de personalidad sobre qué crema va mejor. En este caso era Bioderma la que luego lanzaba y en base a ese resultado vas a poder pedir muestras para esa crema en particular, ¿vale? Es decir, es combinar los beneficios de una con los beneficios de la otra para obtener una campaña pues muy personalizada, un resultado muy personalizado y muy relevante para cada tipo de usuario, además de toda esa información que estamos captando, ¿vale? Estaríamos captando la información que cogía Promofarma sobre qué tipo de piel tienen, más esa información declarativa, esa información, ese nombre, ese apellido, etcétera, los datos que necesitamos para enviarles a esa muestra, ¿vale? Un par de ejemplos más. Aquí una campaña creada por Nutella, ¿vale? Que era bastante llamativa, una campaña en la que se sorteaba un viaje a Nueva York y para participar había que adquirir un pote de Nutella y introducir en la campaña el código que venía en la tapa, ¿vale? Esto permitía, evidentemente, que se pudiese traquear el usuario que compraba en su experiencia digital, ¿vale? Y bueno, cada código tiene una participación y por lo tanto participar más y más requería que comprasen más y más. En este caso, lo que nosotros vimos es que había una media de 1,7 participaciones por participante, por lo cual había más de una compra por usuario, ¿vale? Y al final, eso es para este tipo de sector, son campañas que han funcionado y funcionan muy bien y permiten reconocer a ese comprador que realmente el retailer lo conoce, pero la marca no, salvo que haga algo así. Y por último teníamos este selector de equipo, ¿vale? La campaña, en este caso es del PSG. Esto es con motivo del partido de Champions de ayer, ¿sí? El partido de esta fue justo el de ayer. Se planteó el usuario una campaña relevante. El aficionado al fútbol pues, le permiten elegir cuál es
el 11 inicial que va a haber en el próximo partido, que lo adivine. Y la gran diferencia en este tipo de campaña, además que es muy relevante y muy diferente a las demás, es que tiene integrado el SSO. ¿Vale? Es decir, aquí este formulario final que vemos realmente son solo una serie de campos y de opt-ins que le quieren preguntar a un usuario que ya tienen identificado, ¿vale? Y que una vez selecciona a sus jugadores, el sistema, como ya está logueado, pre-rellena esa información en la campaña y simplemente le vamos a mostrar aquellos campos que aún no conocemos para poder cualificar poco a poco, de manera progresiva, a ese usuario, ¿vale? Y saber si ya sabemos su nombre, apellido y email. La campaña de mañana vamos a saber dónde vive y la siguiente vamos a ver si prefiere a Neymar o a Mbappé, ¿vale? Y es parte también de una estrategia de captación más avanzada, evidentemente, pero una posibilidad muy interesante. ¿Vale? Y por último, pues, bueno, ¿qué es Qualifio? Porque todo esto que estábamos viendo son ejemplos de la plataforma. Al final nosotros somos esa plataforma de marketing interactivo, ¿vale? Ese sistema que veis en pantalla, esa captura es el propio sistema, ¿vale? Al final, Qualifio lo que busca es ser muy intuitivo, muy sencillo, muy ágil, muy visual, para que todo este tipo de campañas que hemos estado viendo, a pesar de ser muy llamativas visualmente, no sean complejas de montar. ¿Vale? O sea, ese es 100% nuestro objetivo en todo momento, facilitarlo todo lo posible para que sea rápido y fácil la creación de este contenido y su publicación en cuestión de un clic. ¿Vale? El año pasado, más de 13 millones, casi 14 de perfiles captados por nuestros usuarios a través de las diferentes campañas que fueron publicando, ¿vale? Lo cual demuestra el valor y el potencial que tiene este tipo de contenido para captar perfiles, para bueno, captar esa cero partido de ese first party data del que habla Natalia al principio. ¿Y cómo se crea? Pues esto es muy sencillito. Al final, digamos, el flujo de trabajo es crear una campaña en cuestión de minutos, en base a unas plantillas que son totalmente personalizables. Como decía, publicar con un clic, integrarnos con otras herramientas de nuestro ecosistema digital y recopilar y analizar esa data para bueno, utilizarla, aplicarla a nuestra estrategia y mejorar nuestras futuras campañas. ¿Vale? Y ahora sí, no sé si había más preguntas, Natalia. Y hay un par de preguntas en el chat y otras cuantas en preguntas y respuestas. Vale. Vale. ¿Quieres dejar de compartir pantalla si quieres leerlas? Creo que son Vale. un poco sobre los ejemplos, así que creo que te queda más Eh, fácil si las lees directamente. vale, ok, tenemos aquí el data en el ejemplo de Volvo, sería del soporte Autobuild, pero no de Volvo, no. Bueno, efectivamente, esto es lo que comentábamos antes. Puede ser, en principio, simplemente va a ser del soporte de Autobuild, pero puede ser compartida con Volvo si introducimos ese opt-in para dar ese consentimiento para que ese dato también vaya para ellos, ¿vale? Sí, veo aquí la opción de cero partida requiere más de trabajo de desarrollo por parte del cliente. ¿Creéis que esto será una barrera? Bueno, efectivamente, esa es un poco la propuesta de valor que nosotros intentamos ofrecer, ¿no? El que esto sea más sencillo, que esto sea más accesible, democratizar, entre comillas, ese acceso y esa captación de cero partida y que no requieras de unas estrategias muy complejas y de un equipo y unas herramientas digitales fuera del alcance a lo mejor de la realidad del día a día, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea flexible, ágil y al alcance de todos. Vale, creo que también ahí tienes, Natalia. Sí, sobre un par de preguntas sobre la propuesta de Microsoft. Efectivamente, los datos ya eran enviados a los ad networks anonimizados, pero lo que está proponiendo Microsoft que se haga en todos los navegadores es que se anonimicen los datos antes incluso de salir de nuestro ordenador, de nuestro browser. Entonces, ellos mismos anonimizan estos datos para asegurar en un nivel superior la privacidad de la persona que está enviando esos datos. Por otra parte, también quieren de cierta forma incluir un poco de ruido dentro de esos datos que no vayan a afectar realmente la identidad de ese ser, pero que no vayan a revelar la identidad de la persona. Es un poco lo que la propuesta de Microsoft. Sí, además creo que Bea preguntaba antes si esto era simplemente para Explorer o para los navegadores. Hasta donde yo entiendo o sé, es una discusión abierta,
digamos, todavía un melón por abrir y por explorar y por ver realmente cuál es el estándar que se acaba imponiendo o implementando, ¿no? Que a día Exacto. de hoy está un poco en el aire. Luego teníamos aquí una pregunta, decía, la opción de cero partidata también requiere más trabajo por parte del usuario, formularios, aunque lógicamente será consciente de qué info da exactamente, pero es una barrera alta. ¿Qué opináis? Bueno, aquí es totalmente cierto lo que comenta este participante. Es una barrera, no vamos a negarlo, evidentemente hay un formulario que llegar, pero ahí entra un poco en juego también las estrategias de cada uno, ¿vale? Cómo pre-rellenar ese formulario con información que ya conocemos, que ya tenemos en nuestra base de datos, que ya tenemos en nuestras campañas de email marketing, para, como veíamos en el último ejemplo, mostrar simplemente aquello que no conocemos y preguntar solo aquello que no conocemos. La integración con el single sign-on, con el login, es una muy buena herramienta para evitar esto y para que esa barrera no sea tan alta, que se tengan que registrar una única vez y que ya naveguen logueados y podamos ir conociéndoles mejor y mejor. Y al final es un poco conocer al cliente, ¿vale? Conocer a cada audiencia, a cada cliente, a quién se está enfrentando y qué tipo de formulario funciona mejor, ¿vale? Eso también el módulo estadístico de Qualify te ayuda a ver, pues, por ejemplo, si yo pregunto 5 preguntas, se cae X% de gente, si pregunto 10, si se caen más o menos, y en base a eso, pues ir mejorando las campañas y ir entendiendo, pues eso, cuál es la fórmula que mejor encaja para cada uno, ¿vale? Y luego tenía que una pregunta de Matías que decía, ¿qué maneras tenéis de integraros con herramientas como Salesforce Marketing Cloud o Kiki? Es muy complicado. Bueno, esto es el core de Qualifio, ¿vale? Es el valor absoluto y pleno, que es que toda información no se quede en Qualifio porque no nos serviría absolutamente de nada, sino que vaya a las herramientas que utilizas en tu día a día, como planteas con Salesforce Marketing Cloud o con Kiki. Estos son dos ejemplos. Nos podemos integrar con lo que queramos. Tenemos un equipo de integraciones que analiza cada integración de manera personalizada, ¿vale? Y complicado, no por la parte del cliente, de luego, nuestro equipo, como digo, es el que lleva a cabo el análisis, el desarrollo, etcétera, y básicamente al final lo que se lleva a cabo son una serie de análisis del objetivo y al que se quiere llegar con esa integración, y nosotros nos encargamos de que así sea. Luego, a nivel usuario, quedan configuradas dentro de la cuenta y con un clic están ya activadas, ¿vale? O sea que eso no hay ningún problema. Tenemos otra pregunta de Bea, que dice, ¿cómo afecta la atribución y los costes de CPL o CPA las cookies? Bueno, pues esta pregunta es un poco complicada de responder, pero yo creo que depende. Depende porque las cookies, las third party cookies, que al final es el cookies, va simplemente a desaparecer. Entonces, toda esta inversión que estabas haciendo enfocada en las third party cookies, ese presupuesto va a quedar, entre comillas, disponible, porque vas a tener que invertirlo en otro tipo de alternativas. Y por eso hoy les queríamos contar cuáles son esas alternativas que tienen, no exactamente para reemplazar las cookies de terceros, porque no existe una alternativa que sea 100% similar, sino cuáles son otras alternativas, incluso pueden llegar a ser hasta mejores, que tienes para reemplazarlo. Y eso ya depende del nivel de inversión que quieras hacer. Entonces tienes la publicidad contextual, tienes, por ejemplo, el cero party data con las campañas de contenido interactivo. Entonces va a ser un poco, depende. Genial, pues si no hay ninguna pregunta más, tenía por aquí, ay, que se me ha ido la pantalla. Luego creo, Natalia, corrígeme si no es así, enviaremos la presentación, ¿vale? Sí. Y en esta última slide, como veis, tenéis aquí una serie de casos de éxito bastante relevantes de cómo Promofarma, Decathlon y Vocento están captando usuarios, están conociendo mejor a su audiencia, ¿vale? Y está permitiendo avanzar en este tipo de estrategias. Nada, para que le podáis echar un vistazo y revisarlos, porque creo que son bastante relevantes. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestro tiempo, por vuestro interés. Si queréis conocer o descubrir de manera un poco más personalizada y menos genérica vuestro caso particular, cómo puede encajar este contenido, cómo podemos ayudar, qué tipo de ejemplos más personalizados a vuestro sector, a vuestro caso de uso puede encajaros, estaremos encantados de ayudaros al respecto. Así que no dudéis en contactarnos y solicitarnos esa ayuda que lo haremos encantados. ¿Alguna cosita más, Natalia? Nada,
Nada más. Agradecerles el tiempo que nos dieron. Esperamos que haya sido interesante y que se lleven nuevos aprendizajes a sus casas y a sus empresas y que lo puedan poner en práctica. Efectivamente. Pues nada, que pase un buen jueves, que siga bien el día lluvioso que tenemos por aquí por Madrid. Esperemos que otros tengan mejor tiempo y nada, ya dentro de poco vendrá el sol para quedarse con nosotros. Seguimos en Gracias. contacto. Chao, Chao, chao. chao.